Gracias, José, por la generosa presentación. Gracias a todos. Qué gusto estar aquí. Estoy muy agradecida de poder compartir estos minutos con todos ustedes y gracias también a Clay por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla para que vean una presentación que he preparado. Ahí está. ¿Me confirman si ven la barra negra Sí, de, doctora. de... ¿La ven? Vemos solamente el PPT. Ah, perfecto, maravilloso. Bueno, como ven en pantalla, yo les voy a hablar de qué es el secretariado arbitral, pero mi intención no es tampoco descubrir el agua tibia en el sentido de que muchos de nosotros somos secretarios arbitrales. La pregunta es un poco más retórica, porque parece sencilla la pregunta de qué es el secretariado arbitral, pero la verdad es que no lo es porque la definición de qué entendemos por secretario arbitral marca el alcance de la figura, de lo que podemos hacer como secretarios arbitrales y también marca la visibilidad. Mi intervención va a terminar siempre en la visibilidad y ya lo iremos desgranando poco a poco. Y como ustedes saben, el tema de esta mesa también, el hilo conductor son los problemas que se pueden enfrentar desde el secretariado arbitral y justamente la visibilidad es uno de esos problemas y lo que vamos a conversar al tratar de descubrir qué es, cuál es la definición y cómo se lo trata tanto nacional como internacionalmente. Cuando me refiero a nacional, me refiero a mi experiencia como secretaria arbitral en los centros más grandes de arbitraje de Ecuador e internacional, bueno, sobre todo ahora en mi rol en una institución internacional como es el SEAM. Así que vamos allá. Muy bien. Les propongo empezar con una definición sencillita del secretariado arbitral que la voy a leer muy rápido, porque la finalidad es que veamos estos puntitos que están resaltados y que nos van a dar unas pautas para la discusión que les propongo. Entonces, lo primero es, no es miembro del tribunal arbitral, sino un actor del procedimiento arbitral que puede ser designado en cualquier momento durante el arbitraje y, ojo con esto, para asistir al tribunal arbitral en todas las etapas sujeto a la aprobación de las partes, de los coárbitros y a la divulgación de la identidad, entre otras cosas. Debe cumplir los mismos requisitos de imparcialidad e independencia. Otra definición, otra sección de la definición que les propongo es que el secretario del tribunal desempeña diversas funciones bajo la dirección y estricta supervisión del tribunal y dichas funciones incluyen gestionar el expediente, realizar investigación jurídica, redactar y revisar documentos procesales, redactar partes de un laudo, organizar reuniones procesales, audiencias y asistir a las deliberaciones del tribunal. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner jugosa, porque por un lado tenemos una definición doctrinal, las dos son doctrinales, abajo está citada la fuente, en la que dice que se asiste al tribunal arbitral y ya en otra definición vamos viendo como un rol más activo. Les he propuesto una definición doctrinal porque, al menos en mi búsqueda y con ayuda de mis inteligencias artificiales de confianza, no encontré una definición específica de secretario arbitral en los diccionarios jurídicos especializados en arbitraje más relevantes a nivel internacional. En los reglamentos de las mayores instituciones tampoco suele haber una definición, y eso lo vamos a ver en una tabla posterior, pero tampoco suele haber una definición exacta de qué es el secretario arbitral. Y como les dije al principio, la definición marca el alcance. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la propuesta que les digo desde la doctrina, pero también vemos que por un lado es un poco más general, por otro lado más específica, se ayuda en el expediente, en temas procesales, pero también hay un poco más de cuestiones de fondo, como investigar, como redactar partes del laudo, y eso que se les voy a explicar a ustedes si lo saben muy bien. Entonces ahí es donde la pregunta, como les decía, se empieza a poner jugosa porque ¿qué es entonces un secretario arbitral? A grandes rasgos, el arbitraje así en general, más allá de que sea nacional, internacional, comercial, de inversiones, del deporte, más allá de todo esto, el arbitraje suele tener las partes o los actores que les propongo en pantalla, ¿verdad? Partes, a veces terceros financiadores, testigos, expertos del tribunal, la institución administradora, y ahí van a ver marcado tanto el tribunal como la institución administradora, porque el rol del secretario varía y su entendimiento varía entre estos dos actores del arbitraje.
A veces es más un apoyo para el tribunal, pero un apoyo más sustantivo. A veces es un apoyo, se lo entiende más como un apoyo más en temas administrativos, y a veces incluso se entiende como parte de la institución administradora. Ya una de mis colegas luego, Verónica, va a explicar en detalle las funciones. Yo me quedo con la parte de la definición y cómo no está claro y las instituciones no lo tratan de la misma manera. Vamos a entender primero por qué. Porque el arbitraje difiere, como ustedes saben muy bien, grandemente entre si estamos hablando de arbitraje nacional o internacional. ¿Y por qué? Para el caso específico del secretario arbitral, porque el nacional tiene mayor influencia de las leyes procesales locales. Entonces, dependiendo de estas leyes locales y de cómo las haya concebido el legislador, em, van a tratar a la figura distinta. Además, en el arbitraje nacional, la jurisdicción de la que estemos hablando, con su conjunto y entramado de leyes, va a ser aplicable a todo el proceso arbitral, por lo cual va a haber mayor influencia de esas prácticas o de esa costumbre local. Mientras que en el arbitraje internacional, ustedes saben perfectamente que hay deslocalización, que tenemos interacción a veces de varias leyes aplicables, la arbitri, la sustantiva, la fori, la del procedimiento, que no siempre son las mismas, a veces sí, pero la mayor parte del tiempo todas estas son distintas. Y por lo tanto también tenemos mayor influencia de las prácticas internacionales, que esto es un poco así como etéreo, pero bueno, digamos que hay prácticas internacionales comunes. Y aquí vemos cómo entonces la figura del secretario arbitral tiene como flujos de influencia fuertes, distintos en cada uno. Y de ahí viene que la figura se trate distinto. Les voy a hablar primero de la práctica ecuatoriana, porque es curiosa. Como les había hablado de la Lex Arbitri y de la ley local, la ley de arbitraje y mediación del Ecuador establece el secretario arbitral como una obligación. Es decir, ustedes ven ahí el artículo 17 que habla del tribunal arbitral, que el tribunal se constituye, y en ese mismo artículo dice, luego cuando se haya constituido el tribunal, procederán a la designación del presidente y del secretario arbitral, y el secretario arbitral actuará como secretario del tribunal, la persona designada por ese tribunal de entre los constantes en la lista de secretarios del centro de arbitraje. Esto lo manda la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos los tribunales arbitrales, de casos pequeños, de casos grandes, tribunales de unipersonales, pluripersonales, todos tienen que tener un secretario arbitral. Y es obligatorio que los centros de arbitraje y mediación tengan una lista cerrada a la cual se entra con los requisitos varían dependiendo del centro. Yo les he puesto los ejemplos no los vamos a leer todos claramente, solamente para el que quiera por ahí le hago una captura y lo lea si tiene curiosidad. Pero estos son los centros más grandes del Ecuador en cuestión de volumen de casos y de relevancia. Yo soy secretaria de ambos. Y los requisitos son muy parecidos. Lo pueden ver ahí en el artículo 40 del reglamento de AmCham. Hay que ser abogado, tener suficientes conocimientos de materia procesal, acreditar especialización en arbitraje, idoneidad profesional y ética, inglés. Muchas veces se toman exámenes de admisión, incluso entrevistas. Entonces, es fuerte para ser perteneciente a una lista de secretarios arbitrales. Pero como ustedes ven también, esto es porque se equipara con las obligaciones. Como pueden ver en el artículo 41 y también en el 58 de la Cámara de Comercio de Quito, los secretarios firmamos las providencias junto con el tribunal arbitral y certificamos que se ha cumplido el tiempo para imponer recursos de apelación, o bueno, de anulación. Es decir, tiene un rol bastante importante en el procedimiento, como que se certifica y como que todo tiene que pasar a través del secretario arbitral. Entonces, como ustedes ven, esta naturaleza del cargo es porque la ley lo manda así y le da muchísima visibilidad. Regreso a mi ancla, que es la visibilidad, porque es obligatorio por ley. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia con el arbitraje internacional. Primero unos datos, solo como para encuadrarnos. El último estudio, como el más reciente que hay, que incluye específicamente la figura del arbitraje, del secretario arbitral, es el estudio de Queen Mary en White and Case del 2015, que revela que el 82% de los encuestados ha utilizado sus servicios del secretario arbitral o los ha visto utilizar en tribunales o en arbitrajes en los que ha participado.
Y el 72% de los encuestados, que por si acaso es muchísimo porque ustedes conocerán este informe, esto va por todos los continentes y tiene cientos de participantes, el 72% cree que las instituciones arbitrales deberían ofrecer los servicios de secretarios de tribunal, lo cual es buenas noticias para todos nosotros. Pero este porcentaje de uso ahora tiene como un contrapeso, que es la regulación institucional y muy distinto de lo que pasa, al menos en el caso ecuatoriano. Les he puesto aquí ejemplos de los reglamentos de los centros más relevantes a nivel internacional y si bien tienen todos ya a día de hoy regulaciones explícitas para el secretario arbitral, la mayoría no tiene una definición. Es decir, no está claro esto que les decía, si es que es un apoyo administrativo, si es que es un apoyo de investigación y de redacción incluso. Eso no está claro. Y quizás más interesante aún es la siguiente tabla que les traigo, y es que todos estos reglamentos incluyen las regulaciones desde el nombramiento en adelante, pero la obligación del árbitro de revelar es potestativa. Mejor dicho, no existe obligación de revelar. Entonces, si el tribunal arbitral y el presidente, en la mayor parte de los casos, decide revelar, entonces entra en juego la maquinaria de institucional em, sobre si tiene que revelar conflictos de interés, si es que lo tienen que aprobar las partes. Bueno, varía un poco de institución en institución, pero no es una obligación revelar. Entonces, y consciente del tiempo, porque creo que, José, si me avisas, ¿cuánto me queda? Sí, un minuto, doctora. Ya, bueno, ahí vamos. Entonces, consciente del tiempo, vamos a las conclusiones, porque esto es muy revelador. Como hemos visto, las principales instituciones, solo por mencionarles, ICC, la Stockholm Chamber of Commerce, el SIAC, SIAMSIAR, ICSID, eh, tienen reglas o directrices o notas específicas del uso de secretarios arbitrales. Como les decía, Verónica ya les hablará sobre los puntos específicos de qué puede hacer un secretario arbitral, pero siempre a partir del nombramiento, que sigue siendo discrecional el tribunal arbitral. Pero muchos árbitros, y esto ya lo sé por la práctica, por lo que yo he visto y porque tengo muchos amigos que se dedican a ser secretarios arbitrales, tanto en despachos de árbitros como independientes que prestan este servicio en arbitraje internacional sobre todo, no lo revelan. Tienen equipos trabajando con ellos, pero deciden no revelar. Y no hay una obligación que lo haga, que los obliga, a diferencia de lo que pasa en el caso ecuatoriano, que por ley tienen que hacerlo con lista cerrada. Algunas instituciones como ICSID o como el China Maritime Arbitration Commission sí que han generado una especie de híbrido en el cual tienen listas de secretarios institucionales que pueden luego ser secretarios del tribunal arbitral, pero no existe nuevamente la obligación. Y esto, solo por mencionarlo y dejar el problema planteado en la mesa, tiene un riesgo y es que, y volvemos a lo que les dije al principio, sin visibilidad no puede aplicarse todas estas normas que hemos visto de mejores prácticas y que luego también estoy segura de que mis colegas y compañeros de mesa les van a seguir desgranando cuáles son esas mejores prácticas de ética, de transparencia. Todo eso aplica cuando vemos quién es el secretario, pero cuando no lo vemos, no. E incluso esto podría llevar a impugnaciones o cuestiones de legitimidad del audio y del proceso, que es lo que todos debemos cuidar, incluido el secretario arbitral. Así que con esto les dejo y también les dejo unas preguntitas ahí para reflexionar. Si es que revelar, ¿creen ustedes que debe ser una obligación? Y si no, ¿cómo aplicamos entonces mejores regulaciones y mejores prácticas si no se revela la participación del secretario arbitral? Y con eso, y creo que dentro del tiempo, termino mi presentación.